terminado. Estoy ahora en estudios con el general en retiro Otto Gibovich, es comandante general del ejército, y con el almirante también en retiro Carlos Tubino, como ustedes saben, congresista. Ambos tienen posiciones bien importantes y bien interesantes a tomar en cuenta sobre este reglamento. Señores, buenas tardes. Bueno, les quiero plantear primero una interrogante de la gente, ¿no? Cuando nos escriben por el Twitter, nos dicen prácticamente que ya no tenemos nada que hacer con este tema. ¿Vamos a tener que aceptarlo, congresista, tal y cual como está? Mira, acá hay un tema. Llegar a un sorteo es un tema de emergencia. Un tema que no debíamos llegar nunca. ¿Y por qué llegamos al sorteo en un sistema de servicio militar voluntario? Porque no se alcanza la cuota, no se cubre lo necesario. Porque no es competitivo este servicio militar y lo que se está ofreciendo en la parte pecuniaria hoy en una sociedad de libre mercado como la que tenemos en el Perú. Entonces el principal problema que es que no es atractivo. No es atractivo, porque el resto de incentivos que se dan, muchos no funcionan. O funcionan para un porcentaje del personal, nada más. Y entonces nuevamente es inequitativo. Entonces, el tema acá es que nosotros tenemos que garantizarle a todo aquel que ingresa al servicio militar un trato justo. Cero posibilidades de abusos o minimizarlas al máximo. En este momento hay el informe de la Defensoría del Pueblo ha reportado muchos casos de abusos en este momento. ¿Hay algún aspecto en la ley que garantice que estos abusos ya no se van a cometer? Pero lo que tenemos que hacer es la praxis. Hoy día, ¿qué está sucediendo? Nosotros vamos a la Marina y en la Marina hay centros de entrenamiento y instrucción del personal del servicio militar debidamente formalizados con instructores preparados para hacer su tarea durante 3 meses, que es la formación del muchacho que ingresa de la vida civil y transformarlo en un soldado, en un avionero o en un grumete. En el caso del ejército, solamente el 20 o el 30% del personal va a centros de instrucción debidamente formalizados. El resto recibe la instrucción en sus propias unidades. Y ese sistema es un sistema que no minimiza la posibilidad de error. Es un sistema que maximiza la posibilidad de que se puedan producir abusos. Y eso no está bien. General, su opinión al respecto. Yo creo que aquí hay un problema de concepto. Si tenemos el concepto quizá equivocado, lo que viene como consecuencia de ello lo estamos viendo, ¿no? Y lamentablemente el defensor del pueblo ha dicho su palabra. Y yo quisiera evitar decirlo, pero es imposible decir que no hay discriminación. Hay discriminación. Discriminación porque alguien que tenga 1.850 soles va a poder comprar su excepción. Ahora, él ha dicho además, se ha dicho además en la ley que se hace sorteo y salen 2 suplentes. O sea, son 3, ¿no es cierto? Si el titular no puede, entonces paga los 1.800 y queda este suplente. Si este no puede, paga 1.800. Y así se van... Así sucesivamente, sí, pero te decía que el problema es de modelo, el problema de concepto, porque sobre la ley, sobre la base de la ley antigua, se han hecho pequeñas modificaciones, pequeños ajustes, y la consecuencia es lo que estamos viendo hoy en día. Un servicio que podría llamarse voluntario obligatorio, porque voluntario en un tramo y obligatorio en otro tramo. Y va claramente contra el concepto inicial de que esto es voluntario. Pero por otro lado, todos habríamos esperado que a partir de esta gran oportunidad de tener una nueva ley, un nuevo reglamento, hagamos cambios cualitativos importantes, que no lo estamos haciendo. Y estamos dejando ir a una profesionalización de la Fuerza Armada. Las tropas profesionales son indispensables. El mundo ha cambiado, también ha cambiado la sociedad peruana, estamos creciendo al 6%, 7%, la delincuencia y los crímenes también evolucionan y mutan, pero nosotros no queremos cambiar a la Fuerza Armada, queremos que sigan el mismo modelo. Y entonces era la gran oportunidad para dar un salto cualitativo y ir a esas tropas profesionales. Y las tropas profesionales no son tan costosas como se creen, porque vamos introduciendo un soldado profesional y vamos sustituyendo un conscripto. ¿Y por qué es bueno tener mejor un soldado profesional que toda esta política de conscriptos y tropa y esto que tenemos? Por varias razones. Una de ellas, las herramientas que hoy empleamos para la defensa y la seguridad nacional son diferentes a aquellas del siglo pasado. Requieres gente con más capacidades. ¿Y cómo le das más capacidades a un soldado? Cuando tenga más permanencia. Pero si alguien viene para estar 24 meses, y de esos 24 meses posiblemente tome 5 o 6 meses para darle capacitación técnica laboral, como están introduciendo ahora o enfatizando ahora, ¿cuánto tiempo te queda? Y en ese tiempo a las tropas que son rotativas, tú no puedes darle muchas capacidades. Claro, inclusive para el BRAE, para un problema interno.
todo el mundo sabe que con conscriptos bisoños no es posible. Requerimos tropas profesionales. Ahora, yo quiero aquí abrir la discusión, señores, porque, por ejemplo, uno piensa y dice, no, yo, mi ejército quiero que esté bien, mis fuerzas armadas quiero que estén bien, pero claro, yo me asusto y digo, me ponen esto, como dice usted, medio voluntario hasta un tramo y obligatorio hasta el otro tramo. Usted que está en el Parlamento, yo le preguntaba al comienzo, ¿qué se puede hacer o ya no se puede hacer nada ante esto? Porque la propuesta de profesionalización, por ejemplo, es muy atractiva. No, pero por supuesto, y esta es una ley que ya está vigente. Por eso. Que inclusive no lo ha dicho por ética el general Guibovich, pero cuando él estuvo de comandante general del ejército, se sacó esta ley de la profesionalización del ejército. Y verdad, ¿no? Y efectivamente fue dejada de lado, efectivamente, hemos hablado aquí. ¿Qué pasó allí? El tema económico, que lamentablemente también hay una falsa percepción. ¿Sabe por qué? Porque no cuesta demasiado. Empezando que tenemos ya una base logística en marcha. Tenemos alojamiento, tenemos vestuario, tenemos alimentación, porque no vamos a incrementar, sino vamos a sustituir. Entonces, todos esos recursos logísticos ya existen. Lo que tiene que haber es una diferenciación entre la propina y ir a una remuneración. Una remuneración que le dé también a las tropas derechos laborales, que le dé un plan de carrera. Entonces, esa gente vendría voluntariamente porque hay gente que sí le gusta la carrera militar. Sí le gustaría permanecer no 2, sino 4, 5, 10, 15 años en el ejército. Claro. Pero si no hacemos la cosa bien, vamos a girar en círculo en lo mismo, ¿no? ¿Y qué nos espera ahora, congresista, con esta ley? ¿Cuál es el futuro? O sea, ¿cómo ve en perspectiva lo que vaya a pasar con nuestra fuerza? Yo creo que acá hay que ver el tema con una claridad en el sentido de que nosotros no podemos tener el statu quo actual. ¿Cuál es el statu quo actual? Un ejército sin soldados. Que no es tampoco. Exacto. Entonces, yo no puedo institucionalizar un sorteo que es una medida de emergencia. En Chile existe también el sorteo, pero nunca se llega al sorteo, porque lo que se ofrece hace que en forma voluntaria se cubran las plazas de las 3 instituciones militares. Entonces, el tema acá es profesionalizar el ejército, un sector del ejército, vamos a seguir necesitando servicio militar voluntario, sí, más aplanado, menos efectivos, lógicamente, pero eso tenemos que hacerlo atractivo. Y mira, si hoy día solamente se aumentara 300 soles en lo que estamos ofreciendo, que es 256 soles, que es nada para un país en mediano desarrollo, una vergüenza lo que se ofrece. Entonces, al final, eso no es competitivo. Si yo aumento 300 soles, ya sería por lo menos 550. Pero que no llegan al sueldo mínimo. Pero claro, es que no puede llegar al sueldo mínimo porque ya sería profesionalizar. Ya. Entonces, eso es cierto. Entonces, 500 y pico de soles. Con 500 y pico de soles, yo estoy seguro que, mira, no necesita sorteo. Entonces, ¿cuánto representa eso para la economía peruana? Hoy día, si tú aumentas 300 soles, son 30.000 efectivos, son 9 millones de soles mensuales. Por 12 meses, 108 millones. Coyunturalmente, el presupuesto general de la República de este año es 108.000 millones de soles. ¿Qué representa este aumento? 0.1% del presupuesto. Por favor, eso no podemos hacer para minimizar la posibilidad de estar llegando a un sorteo. Pero el Ejecutivo plantea esta situación como que los cambios que ellos están dando, convenios con universidades. Ayer el primer ministro habló de convenio con el sector transporte para que puedan salir con carnés para ser choferes profesionales. Dígame una cosa, ¿eso puede ser atractivo en alguna forma? Pero por favor, eso es una ilusión para ver cómo se hace en el ejército, por ejemplo, para que un muchacho que ingresa a hacer servicio militar y tiene que cubrir en todo el país, porque el ejército peruano es un ejército que está desplegado en todo el territorio nacional. Entonces, ¿acaso que es fácil poder darle instrucción para que los salgan con un brevete? Es un sueño. ¿Y el estudio? ¿Qué me comenta? ¿Pueden estudiarlo usted? ¿Pueden estudiar los jóvenes en el BRAEM, en el PENTETAN al fondo? Si comparamos la ley actual, ¿no? Esta nueva con la anterior, vamos a encontrar que hay algunos cambios, digámoslo, positivos. Se ofrecen mucho más incentivos, más beneficios. La universidad, los institutos, sobre lo que había se ha incrementado las mejoras. Inclusive sostiene que debe darse una carrera técnica o capacitación técnica laboral. Eso es inviable. Ya lo hemos experimentado, tenemos 12 años con ese sistema. Pero eso funciona únicamente en las capitales de los departamentos, capitales de provincia. Pero la gente que está en el Cóndor,
está en el Putumayo, en Hebraica, en Guayaga, en Puerto Maldonado, no pueden, pues. O sea, ahí también vamos a ofrecer algo que no vamos a poder cumplir. Ahora, las personas que están también, porque se habla desde el gobierno como una gran posibilidad, yo me pregunto, ¿no? A ver si, ¿con qué universidades hacen convenios? ¿Qué tipo de carrera es la que le ofrecen al joven que se enrola? Porque si yo no veo esos convenios, si no veo que son con universidades de prestigio, vuelvo al tema de lo atractivo. ¿De qué estamos hablando? Ahí, para ingresar a la universidad pública, o sea, sin costo, inclusive los procesos de admisión serían sin costo, y también 50% en las universidades privadas con aquellas que se hagan convenios, ¿no? Ese es un tema lógicamente debatible, pero ¿qué universidad privada podría admitir gente pagando únicamente el 50%? Ese es un problema que hay que ver a futuro. Pero se ofrecen muchas cosas, el soldado tiene derecho a muchas cosas según este reglamento, que yo creo que van a ser muy difíciles de ejecutar. Ahora, usted, general, estaba viendo también, mientras estaba viendo, que los jefes militares venden los productos a las tropas que son dueños de los bazares y que los soldados compran sus uniformes. ¿Esto está mejorando en esta nueva ley? Hemos tenido el año 2007 y 2008, 2 años donde lamentablemente 2 años no se pudieron comprar uniformes, eso hay que reconocerlo. Problemas administrativos, problemas con las empresas que obstaculizaban la compra de uniformes, pero desde ahí en adelante esto se ha solucionado, ¿no? Hoy día las tropas cuentan con uniformes, y si alguien está cometiendo alguna falta como la que por ahí mencionaste de vender cosas, eso es sancionable y eso está prohibido, ¿no? Claro, eso hay normas muy claras y únicamente es un tema que la inspectoría tiene que trabajar intensamente para evitar y sancionar como corresponde. Claro, congresista. Es que hoy día existe la posibilidad de que eso suceda, porque vuelvo al tema que es muy importante. Cuando un muchacho ingresa a la vida militar en cualquier país en mediano desarrollo, como es el caso peruano, tiene que ir a un centro de instrucción y entrenamiento. No puede ir a un cuartel, no puede ir a una unidad donde lo recibe el comandante de unidad y se le ocurre de repente decir, miren señores, en esta unidad se usa tal tipo de camiseta, acá dice batallón tal, lo que fuera, y eso se vende acá en la cantina. Y la cantina es mía. Eso es lo que pasa, pues. Y por favor, entonces el manoseo de la propina de un recluta es una falta grave. Y quien pueda estar incurso en eso, tiene que aplicarse otra ley, la ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas de forma estricta. Por eso, pero yo lo que les planteaba con esta situación era que esto se ha dado, pero esta ley, esta situación actual, este nuevo reglamento, ¿soluciona el tema? Este nuevo reglamento tiene algunas cosas positivas y tiene un tema que se le está vendiendo a los peruanos, que instituye un sorteo, cuando el sorteo no es algo que hay que institucionalizar. El sorteo es una medida de emergencia, que no debíamos llegar jamás al sorteo. Si llegamos al sorteo es porque ha fracasado una política de hacer competitivo el servicio militar en el Perú. Y entonces tenemos que reconocer eso. El primero que debía reconocer eso es el ministro. Decir, señores, hemos fracasado. Y como hemos fracasado, vamos a hacer un sorteo. Y entonces, por favor, pero usted no me venga que el sorteo va a ser todos los años. No, pues señor, el sorteo es una medida de emergencia. Y entonces tenemos que generar las políticas, los incentivos y, por supuesto, el trato justo, el trato sin ninguna posibilidad de excesos al personal que hace el servicio militar en el Perú. General. Lo que yo esperaría en este caso es que esta medida que se están dictando ahora, esta ley, este reglamento, puedan ser transitorias. Un tránsito hacia algo mejor. Hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el diseño de la fuerza. Ya no estamos en tiempo de ejército de masas. Me parece que aquí el énfasis estuviese en llenar los cuarteles. Inclusive lo hemos escuchado en la prensa hablar de llenar cuarteles. No debe ser el objetivo. Hoy día ya no requerimos una fuerza tan grande. Hay que profesionalizar, hay que ir sustituyendo progresivamente los conscriptos y luego rediseñar el tamaño de la fuerza. Y también hay que rediseñar el despliegue estratégico de la fuerza. Usted propone pero eso ya se requiere tecnificación, requiere mayor cantidad de helicópteros, pero haciendo una buena inversión se puede conseguir una mejor calidad en la seguridad y la defensa y quizá los costos no sean tan altos. ¿Y por qué usted, general, cree que el Ejecutivo ha optado por esta ley y este reglamento y no por una opción como la que usted señala? Me parece que aquí hay un tema quizá de premura, por un lado, pero también es mucho más cómodo en la teoría del confort, ¿no? Es más cómodo mantener el statu quo y solamente hacer maquillajes. Aquí, cuando se trata de hacer cambios totales, radicales, a veces el esfuerzo es mayor y quizá estaríamos pensando en temas diferentes.
Pero me parece que aquí nos estamos contentando únicamente con tomar el modelo antiguo, cambiar 10 artículos y sobre eso hacer los aparentes cambios o ajustes que no nos van a significar un mayor beneficio. Acá uno de los problemas principales que tenemos es que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que soltar el dinero necesario para tener un sistema, vamos a decir, una estructura como la que acaba de manifestar, que estoy totalmente de acuerdo el general Guibovich, ¿no?, de una reestructuración, pero esto cuesta, pues, esto tiene un costo económico, pero no queremos invertir lo necesario que requiere un país de mediano desarrollo para cuidar la seguridad interna y la seguridad externa del país con unas fuerzas armadas como corresponden a un país de mediano desarrollo. No somos un país en cuarto mundo para estar pagando 256 soles. ¿Y por qué el ministro de Economía no quiere soltar el billete? Porque no son conscientes realmente de esta problemática y no se sensibilizan con una problemática de la que hoy se le presenta a la juventud peruana. Y entonces acá el primero que tiene que soltar la billetera es el ministro de Economía. Y esos tecnócratas que están sentados en el Ministerio de Economía, sensibilizarse con un tema que aflige hoy día a la juventud peruana. General, me piden aquí en el Twitter que por favor, si usted puede explicar nuevamente cómo el ministro ha señalado el día de ayer que este gobierno solamente está ejecutando lo que dejó hecho el gobierno anterior. Y me dicen, pero si el gobierno anterior ya lo dejó, insisto, ¿por qué no se ha optado por la profesionalización? ¿Qué pasó? La ley está vigente. El 3 de octubre del año 2009 se promulgó la ley de tropas profesionales y todo estaba listo para implementarse. Desafortunadamente el año siguiente, en el mes de abril, cuando todo iba bien, hubo una reducción significativa del presupuesto de la Fuerza Armada. Es lo que dice el congresista. Y el tema fue del recalentamiento de la economía mundial, peruana, entonces redujeron presupuestos. Pero eso está vigente, o sea, eso se puede implementar tranquilamente. Y eso significa introducir un nuevo concepto con tropas profesionales. Por supuesto. Pero eso significa un cambio, y a veces tenemos temor a los cambios, y a veces tenemos la comodidad de mantener esquemas antiguos, porque bueno, ahí estamos dando vueltas, ¿no? Ya funciona, aunque mal, pero funciona, y no nos damos el paso, no damos el salto cualitativo que se hace indispensable hoy en día. Esa ley tiene que... mira, fíjate, eso lo vamos a hacer tarde o temprano, inexorablemente. ¿A usted le parece que vamos a llegar ahí? Vamos a llegar a eso. El problema es cuándo vamos a hacerlo. ¿El 2020? Los grandes opositores a eso no ha sido el Ministerio de Defensa. ¿Quién ha sido? El Ministerio de Economía y Finanzas. Que el ministro de Economía. Pero esa es la verdad. O sea, no lo ha dicho con todas sus palabras del general Guibal, pero yo sí puedo, porque estoy ahora como una función de congresista. Opositor. Y no, pero opositor, pero en buena lid. Es inmune, ¿ve? Inmune. Claro. Entonces, claro. Pero por supuesto, pero puedo decirlo porque es cierto. Es cierto. Eso es lo que está pasando hoy en el Perú. Entonces, no podemos tener un personal de las Fuerzas Armadas del Perú en las condiciones que lo queremos tener en un país que dejó de ser un país, pues, de tercer mundo. Es un país del segundo mundo, un país en mediano desarrollo. Esa es la verdad del Perú. No somos un país del cuarto mundo. Si estuviéramos en un país, en la época que hemos vivido, que hemos pasado en nuestro país, que no teníamos recursos económicos para nada, entonces acepto, pues, que vivamos con la propinita de 256 soles. Pero por favor, hoy día, ¿eso está bien? Eso está muy mal. Una pregunta política. A la hora que haya el sorteo, que haya sido programado con notario y todo el tema, ¿cómo se va a manejar, a ver, general, cómo se va a manejar este tema de que salen sorteados los que tienen mucho dinero y delante de todos van a pagar sus multas y se van a exonerar si el sorteo es público y con notario? Sí, ¿Cómo? Es una pregunta ¿qué política, es eso? yo creo que es una pregunta económica más, o de no, pero también social, la sensación, también. Claro, eso claro, es un problema. Esto va, el día 19 es el primer sorteo y de hecho, pues, quien tenga el dinero y pueda pagar y comprar su exoneración lo va a hacer, ¿no? Y entonces al final vamos a quedarnos como siempre. Porque también están exceptuados aquellos que son universitarios, padres de familia, discapacitados. Entonces vamos a quedarnos siempre con el mismo segmento. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad que me preguntas esto para decirle, quizá estén viendo, escuchando los tecnócratas del MEF, no cuesta tanto. Y es más, fíjate, los ejércitos que han transitado de los conscriptos a los profesionales, progresivamente, han tenido la posibilidad de reducir el tamaño de la fuerza. Ya no requiere, pues no requiere un ejército de masa, sino un ejército más profesional, con un nuevo diseño de la tropa, de la organización,
Y eso significa reducir también en efectivos. Y al reducir, entonces hace también más posible económicamente. Y más Pero eficiente. eso hay que trabajarlo, lógicamente. Esa sí, es la apuntamos a la eficiencia. Sí, cualitativamente mejor, cuantitativamente más pequeño, ¿no? Ahora, tengo acá una relación de países porque de repente quienes están a favor dirán, ¿no? En Brasil es obligatorio, en Colombia es obligatorio. No, en Colombia tienen 90.000 soldados profesionales. A veces, aquí se han equivocado. No, pero, ¿En Chile es obligatorio? No, en Chile está en transición, desde hace 5 años están en transición. La profesional. Progresivamente, sí. Mantienen conscriptos, pero tienen profesionales. Colombia tiene 90.000 profesionales, pero también tiene más de 100.000 conscriptos. ¿Estados Unidos obligatorio? Pero no es obligatorio, ahí hay errores. La verdad en todo esto es que la mayoría de los países tienen sistemas mixtos. O sea, lo que no se puede permitir es vivir como hemos estado. No hay voluntarios, seguimos pagando 200 soles, no es competitivo, y bueno, que el ejército se quede sin soldados. Qué bonito, un ejército sin soldados. Eso no está bien. Ustedes, entonces, como militares, como miembros de nuestras Fuerzas Armadas, ¿cómo interpretan esta actitud del gobierno hacia nuestras Fuerzas Armadas? Yo creo que en este caso el gobierno no está haciendo todo lo que puede hacer para enfrentar este tema en una forma mucho más saludable, una forma mucho más asequible para lo que significa hoy día la democracia en el Perú. Hoy día el Perú es un país que afianza su democracia, debe afianzar que el sistema, los sistemas militares sean de captación de personal voluntarios, pero con los incentivos del caso. ¿no? General, usted me va a matar, pero yo le tengo que hacer la pregunta. Bueno. El presidente es del ejército. Tiene que haber conocido esta realidad, de todas maneras. Por supuesto que la conoce perfectamente bien. O sea, por eso yo me atrevo a pensar que quizá esta es una propuesta que quizá venga desde los mismos mandos militares, ¿no? O sea, porque si no, ¿cómo se entiende? Y la otra es que de repente querramos perseverar en un sistema donde el producto final son reservistas que a veces lo podemos utilizar también en temas políticos. No quisiera ir a ese extremo, pero aquí requerimos profesionalización de gente. Y se puede dar el salto cualitativo, pero hay que tomar la decisión, ¿no? Yo espero que esto sea algo transitorio y vayamos hacia nuevos modelos. Bien, señores, muchas gracias a ambos por sus valiosos aportes y esperamos sinceramente que nuestra Fuerza Armada obtenga el apoyo como lo necesita y de la forma como lo necesita. Y el ministro de Economía, que suelte la plata, por favor. 12:37, pausa y volvemos.